Hola, muy buenas tardes. Como ya me presentó mi compañero Carlos, mi especialidad en la maestría en el Colegio de México se ubicó en espacios interculturales en el sureste de Asia. Si bien mi especialidad es en procesos históricos, ya verán a lo largo de mi exposición por qué es importante retomar la historia de los pueblos indígenas para plantearnos el problema actual y generar políticas públicas en favor de todos, porque se trata de un todo y no de excluir a los indígenas y a los mestizos, etc. En Indonesia, por ejemplo, existen 300 grupos étnicos y en ese sentido creo contar con las herramientas suficientes para generar ahorita una reflexión en cuanto a la unidad en la diversidad, que es lo que están buscando muchos estados-nación en el mundo. Efectivamente, el lema de Indonesia se basa en la unidad en la diversidad y están tratando de generar un espacio en donde todas las voces se incluyan para generar política pública. Como punto de partida es importante aclarar qué vamos a entender por espacios interculturales. Para ello, se hace necesario brindar una definición sencilla de la categoría intercultural, desde el punto de vista académico, que es lo que a mí me compete. La interculturalidad es un concepto que refiere a la interacción entre grupos y personas que pertenecen a culturas distintas. La categoría, como enfoque analítico, no admite asimetrías. ¿Qué quiere decir asimetrías? Subordinación entre una y otra, de una cultura a otra. Estas subordinaciones no deben ser de ningún tipo, ni económicas, ni políticas, sociales o culturales. El interculturalismo supone que las relaciones interculturales deben basarse en el respeto, darse desde posiciones de igualdad y resultar mutuamente enriquecedoras. Esto implica que uno acepta que el otro diferente tiene derecho a su diferencia, y también implica aceptar que todas las culturas, así como todas las personas, son al menos a priori o desde antes igualmente dignas y valiosas. En este sentido, personalmente me gustaría traer a la mesa dos problemas con la finalidad de generar una reflexión, que es justamente el objetivo de esta mesa de trabajo. Pensar la diferencia enmarcada en la construcción de un otro diferente sugiere una posición de superioridad de quien construye ese otro y lo documenta y a su vez acepta o acredita incluso su diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros los académicos, desde una lógica occidental, consideramos que podemos atribuirle ciertas características a ese otro. ¿Otro de quién? Entonces la pregunta sería, ¿esta aceptación de la diferencia no estará sustentada en la misma discriminación que pretende desarticular? Y mi segunda pregunta es, ¿la interculturalidad, entendida como un proceso de relaciones entre dos o más formas culturales distintas, será un fenómeno actual o bien existe desde hace siglos y es momento de empezar a integrarlo como un enfoque de análisis para generar un mejoramiento político y social? Bien, mi postura ante la primera pregunta es que en efecto la construcción de un otro diferente termina por remitirnos a un pensamiento discriminatorio, porque sugiere una asimetría, una subordinación intelectual, un sujeto que conoce contra un objeto que se conoce, que es el otro y que es diferente. Este tipo de análisis, que parte de la diferencia, irónicamente sigue un enfoque hispanista. ¿Qué quiero decir con esto? Es un enfoque que es la misma mirada con la que llegaron los colonizadores españoles. Nosotros somos los que venimos a colonizar, nosotros somos los que tenemos la civilización. Y desde entonces se vienen reproduciendo estas categorías acríticamente, sin crítica, incluso desde la academia, incluso desde el derecho. Por lo tanto, es momento de empezar a cuestionarnos estas categorías, a sugerir otras que vienen, que nos permiten entender mejor la realidad actual e incluso
entender mejor lo que sucedió en ese momento, que ese es a lo que yo me he dedicado. Con un enfoque intercultural, yo leo los documentos históricos y me doy cuenta que no necesariamente esas categorías de bárbaro, de civilización, de salvaje, son categorías que describen una realidad. Es una lupa, es la que nos están mostrando esos colonizadores, esos que pretenden justificar sus actos, pero no necesariamente son las voces de los pueblos indígenas. ¿Qué sucede? Que no hay un registro escriturario, por lo tanto es momento de acudir a la antropología para entender por medio de la etnografía esa lógica de pensamiento y vamos a poder entrecruzar información, que sería el enfoque intercultural, al menos en el campo de la historia, pero también se puede hacer en el campo de la política y del derecho, como lo veremos más adelante. No voy a ahondar en el tema histórico, pero me gustaría señalar que estos análisis de corte hispanista han desacreditado el poder agentivo de las organizaciones culturales locales o grupos indígenas, como lo gusten llamar. ¿Y qué es lo que se entiende por poder agentivo? La capacidad de acción. Y decir, gracias. Decir entonces que los españoles y que luego los criollos independentistas y luego el mestizo posrevolucionario y ahora los políticos y empresarios capitalistas llegaron a imponerse sobre los grupos indígenas es restarle toda su capacidad de decisión y de acción. Estas afirmaciones parecería que pueden ser desarticuladas con el argumento moral sobre el argumento moral sobre la violencia con la que muchas de las culturas locales desde el periodo colonial han tenido que lidiar. Sin embargo, no podemos creer que al tiempo que las sociedades occidentales les han generado un problema al intervenir en sus espacios, también son ellas quienes tienen que darle la solución a los mismos problemas. No pueden ser problema y pueden ser solución al mismo tiempo. Desde la lógica, o sea, no puede ser el mismo político que les viene a sugerir un problema, no político, la misma política gubernamental, o el mismo empresario, o el que viene con la misma lógica occidental, ser problema y solución al mismo tiempo. Tiene que venir desde la agencia local, desde los conceptos locales, el conocimiento local, estas soluciones. Por ello, reconocer su capacidad de agencia y comprender las formas en las que estos grupos han interactuado con las diferentes culturas, ya sea locales o extranjeras, a lo largo del tiempo y espacio, puede situarnos mejor en el problema de la interculturalidad en México y entenderla como un fenómeno que integra distintos procesos históricos. México se define como un país pluricultural. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 1992, el artículo 2 señala que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Es el artículo 2, apartado B, fracción 2. Los grupos locales o los grupos indígenas no son estáticos, no son parte de un paisaje visual en las que se pueden practicar unas u otras políticas. Si bien en México hemos comenzado a avanzar en el terreno de la multiculturalidad, en términos jurídicos aún falta mucho en el entendimiento de la interculturalidad como un espacio inter entre dos culturas o tres o cuatro. Un espacio simétrico entre dos agentes culturalmente distintos y aparte con múltiples agendas que van acorde a los intereses de grupo. Y es que ese es otro tema. Hablar de formas culturales distintas no implica que dentro de esas formas culturales, de esos grupos indígenas, cada persona comparte los mismos intereses. Dentro de cada forma cultural, dentro de cada organización, hay distintos grupos que responden a necesidades y ansiedades distintas. De ahí que cuando analizamos la interacción entre dos formas culturales, sea necesario tomar en consideración a qué grupo o sector pertenecen dentro de su organización social. Es común imaginar al indígena como un ser ahistórico. ¿Qué quiere decir esto? Sin historia. A lo mucho
y hablo en el terreno del común social, no propiamente desde la academia, escuchamos decir: ese pueblo es muy aguerrido, defiende sus usos y costumbres, o esos indígenas aún continúan haciendo tal o cual festividad prehispánica. Estas expresiones reflejan una idea proyectada perdón la redundancia, por el proyecto postrevolucionario, sobre un indígena muestra que es justamente la imagen de México ante el mundo. Esta idea pone de relieve la intención de resaltar la multiculturalidad desde la apreciación artística de los pueblos indígenas, pero no de nuevo desde su agencia interactiva en sus procesos interculturales. Ahora, en términos académicos los que han tenido impacto en las políticas públicas, tenemos que el término de estudios interculturales ha sido acuñado para designar este campo emergente de preocupaciones transdisciplinarias. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se habla de la interculturalidad desde el terreno de la academia histórica, ni de la antropología, sino del derecho, de la sociología, entre otras. Así como se habla de interculturalidad, también tenemos que hablar este enfoque o analizar por medio de herramientas interdisciplinarias, ¿sí? Para hacer un buen análisis intercultural es necesario tirar de distintas disciplinas, no se puede hacer desde una sola, o sea, hay que ya empezar a romper estas barreras de lo monolítico, ¿no? El término de estudios interculturales ha sido acuñado para designar este campo emergente de preocupaciones transdisciplinarias en torno a los contactos y las relaciones que a nivel tanto individual como colectivo, a nivel vivencial, así como a nivel institucional, se articulan en contextos de diversidad y heterogeneidad cultural. Ello incluye tanto los estudios que se centran en la diversidad interna y externa con el tema de la migración. Una de las razones o el empuje que ha tenido en México el enfoque intercultural es el tema de la migración. El hecho de que muchas personas de distintos pueblos locales, pueblos indígenas, migren a Estados Unidos y sigan reproduciendo ciertas formas culturales, ciertas formas de organización, una lógica de pensamiento, ha empezado a generar cierta ansiedad en algunos académicos y también en algunos políticos en cuanto a que esto no es, o sea, las formas culturales no son algo que se estanque en un espacio geográfico y que no se está hablando de, como decía, de ese indígena histórico, estático, que solamente va a ser la muestra exótica para el extranjero. No, tiene agencia, tiene capacidad de generar formas de interacción con otras culturas, que no necesariamente el mestizo mexicano de la posrevolución, sino también con un gringo, como le llamamos, con un estadounidense, con un europeo, incluso con un asiático, ¿no? En Asia también hay muchas comunidades de pueblos, ellos le llaman latinos, pero en realidad también puede haber entre ellos latinos, indígenas de México, ¿no? Y tienen esta capacidad de agencia para generar relaciones de interculturalidad con personas del extranjero, no necesariamente con mexicanos. Uno de los ámbitos institucionales en los cuales ha habido más desarrollo programático, o sea que ha habido más programas, ha sido el de la llamada educación intercultural. Ya lo comentaba hace un momento el profesor Juan. Él justamente nos hablaba de un programa de educación intercultural. En ese sentido, México sí ha tenido un avance, que se está caminando, pero la interculturalidad no es una meta, es un enfoque de análisis, es una categoría para entender la realidad, no es una meta a alcanzar. Esta educación intercultural no constituye una mera adaptación a la multiculturalidad de la nación mexicana, es a lo que me refiero, no es una meta. O sea, no es una adaptación, somos multiculturales, entonces vamos a lograr ser interculturales, no. O sea, la realidad se analiza a partir del enfoque intercultural.
no es algo que esté allá. Entonces, esta educación intercultural no constituye una mera adaptación a la multiculturalidad de la nación mexicana, ocasionada por los movimientos de estas sociedades ocasionada por los movimientos migratorios o por las reivindicaciones étnicas, sino que forma parte de un proceso más amplio y profundo de redefinición y de reimaginación del Estado-nación de cuño europeo, así como las relaciones articuladas entre el Estado y la sociedad contemporáneas. El entramado de relaciones normativas que se establecen entre interculturalidad y educación no es dominio exclusivo del quehacer pedagógico. Aunque la educación intercultural se ha ido convirtiendo en campo privilegiado de la investigación y docencia pedagógicas, este ámbito puede y debe estudiarse a sí mismo desde otras disciplinas y subdisciplinas, como la historia, antropología, sociología, economía, etc. Analizando la historia con un enfoque intercultural, podemos hallar los fundamentos de la lógica de acción de diferentes grupos indígenas para poder plantearnos políticas públicas para el mejoramiento de los pueblos indígenas en México. Gracias.